¿cómo están? ¿Bien? Espero que estén pasando unas excelentes fiestas, que estén disfrutando en familia, cuidándose siempre, ¿cierto? Teniendo todas las precauciones para no contagiarnos, pero esperamos que este 18 lo hayan pasado muy bien junto a sus familias. Estoy contenta porque ya viene la primavera. Estoy muy feliz porque me gusta la primavera. Me gusta ver cómo se van llenando algunos árboles de flores. El ambiente cambia. Empiezan a salir los corazones. Sí, y eso nos recuerda, ¿cierto?, el gran poder que tiene nuestro Dios. El Dios a quien nosotros amamos, a quien adoramos, a quien oramos, con quien conversamos, ¿cierto? Él es nuestro Dios. Y así como Él se manifiesta en la naturaleza, en la historia que estamos viendo ahora, también podemos ver cómo Dios se manifestó a través de la naturaleza. Pudieron ver en la introducción que quedó algo de suspenso, ¿no? Esa música de fondo, ¡oh!, ¿qué nos indicaba? Ustedes ya saben cómo continúa esta historia, ¿no? Vamos a verlo juntos entonces. La tía Marilyn la semana pasada nos hablaba acerca de las plagas. Me quedé pensando si había sido la semana pasada o la antepasada, pero luego me acordé que la antepasada no tuvimos reunión, o sea, no tuvimos YouTube ni Zoom, pero hoy día, o sea, la semana pasada sí. Hoy continúo entonces con la lección de la semana pasada de la tía Marilyn, que estábamos hablando acerca de Moisés. Me gusta la historia de Moisés, creo que uno puede aprender muchas cosas, bueno, de todo lo que la Biblia nos enseña, que es nuestro manual, ¿cierto?, de instrucciones y de consejos que el Señor nos deja de cómo vivir una vida mejor. Pero aquí nos encontramos con un hombre común y corriente, así como cada uno de nosotros, que tenía miedo, que tenía tal vez temor de presentarse delante del faraón. Pero Dios le da la capacidad, porque no fue por sus propios méritos o sus propias cosas buenas que Moisés hizo, sino que fue por el poder de Dios. Entonces eso me hace pensar que cualquiera de nosotros puede ser usado en las manos del Señor, independiente, ¿cierto?, de que nosotros tengamos o no las capacidades, porque Moisés decía: yo no sé hablar, soy lento para hablar, entonces tal vez el Señor no, o sea, Dios no me puede usar. Y a lo mejor muchas veces nosotros hemos pensado eso: el Señor no me va a usar, no me necesita porque yo no tengo las capacidades, pero el Señor siempre, ¿cierto?, nos capacita y nos prepara para el plan maravilloso que Él tiene. Bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Éxodo. Hoy nos tocaría el capítulo 13, 14 y 15, si lo vemos ordenadamente, ¿ya? Eso para que ustedes lo tengan ahí. Y nos encontrábamos, ¿cierto?, la semana pasada en que el Señor llevó estas plagas a Egipto para mostrar su grandeza y poder cambiar el corazón del faraón, porque el faraón no quería liberar al pueblo. Pero una vez que ya logra, o sea, se hace este cambio del corazón y que ya el faraón ve la muerte de su primogénito y ya ve que la situación se le escapó de las manos, que él no tiene el control de nada y que lo que él pensaba que era como superior o que él era lo más grande que había, no era él, pues no era el faraón lo más grande, Dios es lo más grande. Entonces se prepararon, ¿cierto?, celebraron la Pascua, que eso después nos da origen a otras celebraciones, y hasta el día de hoy nosotros celebramos la Pascua, un poco diferente, ¿cierto?, a como lo celebraba el pueblo de Israel. Pero ese día, ¿cierto?, prepararon la Pascua y tuvieron que salir, ¿cierto?, una vez que el faraón dijo: ya se pueden ir, váyanse, ya no quiero nada más con ustedes. Ahí lograron irse, ¿cierto?, y comenzaron su camino a través del desierto. El Señor o Dios, ¿cierto?, usamos ambos términos, los condujo, los guió a través de Moisés por el desierto. Entonces iba todo este pueblo caminando, ¿cierto?, a través del desierto para una tierra que Dios se la había prometido a su pueblo escogido. Los iba encaminando, ¿cierto?, hacia ese lugar. Pero yo no sé si ustedes alguna vez han estado en el desierto. Yo lo más al norte de Chile que he ido es Pozo Almonte, Iquique. Creo que eso es lo más al norte que he ido en Chile. Y en el día hace calor, pues obvio, es desierto.
y en la noche baja mucho la temperatura. Me imagino que en el desierto donde ellos estaban era mucho más fuerte el calor durante el día y el frío durante la noche. Y obviamente Dios tiene cuidado de su pueblo, ¿cierto? Y puso una columna o como una nube alargada, ¿cierto? Si nos imaginamos, que cubría al pueblo de día para que caminaran bajo la sombra, y de noche no era nube, era una columna de fuego, ¿ya? Cosa que pudiesen caminar de día o de noche, en el día en la sombra y en la noche con el calorcito del fuego, o si querían acampar, pudiesen acampar. Pero Dios le dijo a Moisés que iba a hacer que el faraón una vez más cambiara de opinión, porque el faraón aún no estaba como claro y no reconocía que Dios realmente es Dios y es poderoso y es maravilloso. Entonces dijo, el faraón los va a volver a perseguir. Y el pueblo entonces un día van caminando, acampan en la noche cerca del Mar Rojo, y en eso el faraón dice, no, yo porque los dejé ir, me quedé sin esclavos, ¿quién va a construir? ¿A quién voy a mandar? Esto no puede ser. Armó a su ejército y salieron en búsqueda de los israelitas. Entonces los israelitas se dan cuenta que viene Faraón, ¿cierto? Con todo su ejército, y dijeron, no, vamos a morir, ¿para qué salimos? Vamos a morir aquí en el desierto. Empezaron a hacer lo que todos nosotros haríamos, ¿cierto? Frente a una situación así, sentir un poco de temor y dudar del plan perfecto del Señor. Entonces Moisés le dice, no, estén tranquilos, el Señor está con nosotros, Él va a pelear por nosotros esta batalla, porque era como a lo que iba, o sea, el ejército de los egipcios iba a pelear y iba a luchar en contra del pueblo de Dios. Entonces el Señor va a pelear por nosotros, nosotros tenemos que estar tranquilos. Entonces Dios le da la instrucción a Moisés, y eso fue lo que vimos en el video de introducción, que veíamos, ¿cierto?, a Moisés representado por el tío Ronald, y ahí todo el pueblo representado por las tías de la Pivach Kid. Entonces se da vuelta, ¿cierto?, y observa que están ahí frente al mar, y le da la orden al Señor y le dice lo siguiente. Dios le dice, extiende tu mano, ¿cierto?, y el mar se va a separar. Entonces puso como una división entre los egipcios para que no alcanzaran a Israel, y en eso que Moisés, por la gracia de Dios, ¿cierto? Porque no fue porque él era mago ni porque él era maravilloso, sino que solamente por el poder de Dios, el mar se separó y se hizo un camino en medio. Y el pueblo pudo atravesar caminando en seco. Yo siempre que he visto las películas, ya sea de monitos o en personajes de la vida real, siempre me ha llamado la atención cómo hacen esta escena. Porque a mí en lo personal me da un poco de miedo el mar, porque las olas, ¿cierto? De pronto se han escuchado tantos accidentes que la gente se ahoga con mucha facilidad en el mar. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención esta escena, porque yo me pongo en esa situación. O sea, imaginarse ir caminando, porque sabemos que el mar es hondo. Entonces imagínense lo alto que tienen que haber sido las paredes de agua que se crearon y cómo iba el pueblo pasando por entre medio. Y yo digo, wow, qué maravilloso es el poder que Dios tiene. O sea, Él creó las aguas y Él tiene el control sobre las aguas, que Él puede hacer que las se separen y queda un camino en medio para que su pueblo pueda pasar. Entonces creo que es una que salen en caricaturas que muestran esa imagen y se ven cómo pasan los pescados nadando por al lado, y va el pueblo pasando y ven cómo van nadando los pescados. Y yo digo, ¿habrá sido así? Y como que se me paran los pelitos y digo, uy, tiene que haber sido muy emocionante, pero a la vez te tiene que haber dado un poco de miedo de tener que pasar por ahí. O sea, si se cae el agua me ahogo. Pero así es el poder de Dios. Dios dio la salida, dio el espacio, ¿cierto?, para que su pueblo pasara en seco, es decir, que no estuviera mojado y pudiesen cruzar hacia el otro lado. Y una vez que el último que pasó del pueblo, o sea, pasaron todos, y cuando llegó el último y estaban a salvo, el Señor ordenó que las aguas, ¿cierto?, volvieran a su orden normal, y los israelitas, o sea, los egipcios que venían atrás, que querían cruzar, murieron ahogados. Con esto, los israelitas confiaron
plenamente, porque habían algunos que aún tenían sus dudas, confiaron plenamente en el poder, ¿cierto? Y la soberanía de Dios, que Él tiene todo bajo control. Y cuando llegaron al otro lado, se entonó una canción de alegría, de gozo y de alabanza a Dios por todo lo que Él había hecho. O sea, imagínense haber pasado todo un pueblo a través de un mar y, cierto, que estuviera seco, que no hubiese agua, o sea, nadie se ahogó de los israelitas. Y eso es maravilloso y nos hace pensar, ¿cierto? Como en la pregunta que estamos resolviendo o que estamos analizando, ¿cierto? Dios hace todo para su gloria, ¿cierto? Y por amor a nosotros. Y esto también nos lleva a pensar, amigos, y creo que esto es algo que no se nos debe olvidar. Porque a través de la Biblia nosotros vamos estudiando diferentes historias, pero todas las historias tienen que ver con Jesús, con la salvación. Entonces, así como en el Antiguo Testamento Dios proveyó este pasadizo, ¿cierto? Este paso para que el pueblo pudiese pasar y que estuvieran todos a salvo, Jesús vino a hacer lo mismo con nosotros. Jesús es el paso hacia Dios para que nosotros podamos pasar a salvo. Es la salida que nos da el Señor, ¿cierto? Al pedirle que venga a nuestro corazón y que lo limpie, es la salida del pecado y la conexión directa con el Señor para que estemos a salvo. Así como el pueblo cruzó a salvo, nosotros podemos llegar a salvo, ¿cierto? A los pies de nuestro Señor. Es hermoso, es apasionante leer la Biblia, amigos, y cómo podemos reflexionar de todo lo que nosotros aprendemos, lo hemos aplicado en la vida de Jesús. Así que te dejo invitado, ¿cierto?, para que nos reunamos el próximo domingo, si Dios así lo permite, y que podamos seguir estudiando este maravilloso libro que es la Biblia. No te lo pierdas, después siempre nos juntamos en Zoom. Hoy no va a haber Zoom porque seguramente estás con tu familia celebrando, disfrutando y esperamos que este tiempo también sea de bendición. Así que hoy no nos encontramos en el Zoom, pero sí te esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde, ¿cierto? Para el YouTube, y a las 6:30, no antes, a las 6:30 abrimos nuestra sala de Zoom. Que tengas una excelente semana, que el Señor les bendiga mucho, les amamos mucho, pero el Señor les ama aún más. Un beso grande, un abrazo y que el Señor les bendiga. ¡Chao!
Hola niños, ¿cómo están ustedes? Hemos visto las maravillas del Señor, sus milagros. Uno muy importante, ¿no es cierto?, como el Señor cuida del pueblo de Israel, su pueblo amado. Y vemos también cómo el Señor se preocupa de todos los detalles, por los pequeños detalles y por los grandes detalles, haber abierto el mar para poder que el pueblo pasara en seco. Eso es un gran milagro. El Señor todos los días hace milagros en nuestras vidas. Por eso vamos a orar agradeciendo al Señor por todos los milagros que hace con nosotros. Oremos, niños. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por el milagro de la vida. Te damos gracias por el milagro de estar con nosotros, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Sabemos que el mismo Dios que abrió el mar rojo con Moisés es el mismo Dios que vive y reina para siempre porque es eterno. Gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestra vida y en nuestra familia. Tu protección, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sigamos confiando que es un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que va a seguir haciendo milagros por siempre porque Él es eterno. Que Dios les bendiga, niños. Chao. La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Mi achantada andaba a la Hola amiguitos, estamos en el mes de la Biblia. ¿Sabías tú que la Biblia tiene 66 libros? Pero hay un versículo de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento que resume toda la Biblia. Y es el versículo muy conocido mundialmente, está en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, por amor, mandó a su único Hijo, Jesucristo. Y ese es todo el resumen de la Biblia. Así que apréndetelo. Juan 3:16, el resumen de la Biblia. Que les vaya bien, amiguitos. Te entregaré hoy mi Señor.